Bien, entonces, bueno, se viene integrando también más gente, está Yuri también ahí. Un saludo a todos, a todas, buenas tardes. Y, Hola, eh, profe, buenas tardes. hola, hola. Bueno, como ustedes ya mismos dijeron, habíamos quedado, ¿cierto?, en la guía, nos faltan ahí ver unas preguntitas que eran interesantes. Y, bueno, la profesora había casi terminado, ¿cierto?, con esta parte, con la pregunta 2 de desarrollo, que era este terreno aquí que estaba medio raro, y que básicamente la idea era, ¿cierto?, que una figura grande, básicamente, o sea, una figura que es distinta a un rectángulo o a un triángulo, que son las figuras que nosotros vimos cómo calcular su área, ¿ya? Eh, las demás figuras que son más grandes, pentágonos, hexágonos, ya sean regulares o no, uno las puede subdividir, ¿cierto?, en estas otras figuras que nosotros ya vimos, como la que está en la imagen. Esa figura es una especie de pentágono, perdón, sí, un pentágono ya no regular, y no sabemos cómo calcular el área de un pentágono no regular. Pero nosotros astutamente lo que podemos hacer es lo mismo que se hizo en esta figura, que es dividirla, ¿cierto?, en otras figuras más pequeñas, de las cuales ya conocemos, como son los triángulos, los rectángulos o los cuadrados, ¿ya? Esa entonces más o menos es la idea general de esta pregunta, ¿ya? De enfocarnos porque nosotros, como dije recién, estudiamos el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Nosotros sabemos que existen más figuras geométricas, ¿ya? De hecho que son muchas, así que no las vamos a estudiar esas, ¿ya? Pero estas tres son fundamentales porque justamente todas las otras figuras se pueden descomponer o dividir entre estas tres, ya que es como está la imagen. Entonces nosotros cuando nos salgan preguntas así, de esa otra figura, lo que vamos a hacer nosotros es descomponer, pues. A propósito, nosotros vamos a dibujar ahí como más nos convenga dentro de los triángulos, rectángulos o cuadrados, según sea conveniente, y ahí nosotros con eso estaríamos calculando el área si es que nos piden, o el perímetro, ¿ya? Ahora, allá ha quedado una pregunta pendiente de esta, que era la C y la D, parece. 43. Exactamente, la C y la D, profesor. Ya, la C y la D. Ahora, como nosotros ya habíamos hecho la A y la B, ya, en la B ya se había calculado cuánto medía el área de cada terreno, de cada superficie. Y la C preguntan por el área de todo el terreno. Entonces había que simplemente sumar todo lo que habíamos calculado en la B. ¿Ya? Porque fíjense que en la B calculamos de cada uno por separado y en la C nos piden todo Sí, completo. Así que simplemente sí, ponemos ahí la suma de todas las que habíamos hecho en la B. sí, está bien. ¿Sí? Y en cuanto a la D, de dedo, dice si la casa El construida ocupara toda la superficie de A3, ¿cuál sería el perímetro de la del superficie? rectángulo, Claro, el 19,8. rectángulo. ahí había que sumar, ¿cierto? 5,6 más 5,6 más 4,3 más 4,3. 19,8. 19,8. ¿Sí? Sí, Eso lo que. Eso sería. Y ahí estarían, pues, ¿ves? Entonces acá en la C, yo no me acuerdo acá cuánto había dado cada área, pero 40, el total Ya, es 43,92, profe, ya, ahí no ya, están por lo que sumando. tengo yo. me quedó 43,92. claro entonces. Ya ves, entonces ahí, básicamente la A y la B eran la parte difícil, digamos. Y más la B, que había que hacer más que difícil largo, ¿cierto? Había que hacer el cálculo de cada una de los triángulos principalmente y luego del rectángulo. ¿Ya? Y esta, que es la que se está viendo en la pantalla, ahora la 3, es la que había quedado como tarea, no, como pendiente para esta clase. Sí. Entonces, esta pregunta es muy especial porque es una pregunta que aparece en la prueba. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Cómo lo sé yo? Bueno. Porque ustedes me lo dijeron. El año ¿Qué pasado, pasó, compañero? cuando estábamos en clase, estábamos viendo justamente esta materia y estábamos viendo la del cuadernillo, y en el cuadernillo aparecía y nosotros la tomamos como ejemplo. Y resulta que después, cuando fueron a dar la primera prueba, me llegaron contando que había aparecido en efecto y que se habían equivocado o que no lo habían podido hacer. ¿Ya? Entonces la vamos a repasar este año otra vez porque es importante, porque es muy probable que vuelva a salir. Si no es en la primera, puede que salga en la segunda y si no, en la tercera. Pero es muy probable que salga otra vez. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a variar? Podría variar el contexto en el que está hecha la pregunta, pero digamos la idea del cálculo y el conocimiento que implica, esa parte, si es que aparece, va a ser exactamente igual.
¿ya? Para Los que... valores también. ¿Cómo? Los valores también van a variar. Claro, los valores podrían cambiar, pero la forma, como insisto, del cálculo va a ser la misma, y eso es lo que importa, ¿ya? El La cómo se fórmula. hace y por qué se hace, claro. Ya, entonces vamos a estudiarla. Dice así: el municipio de la comuna donde vive Marcela quiere inaugurar un centro recreacional con juegos y una piscina de forma circular de 9 metros de diámetro. Y ahí podemos observar en el dibujo, ¿cierto?, que está en el medio del círculo celeste, que es la piscina, dibujado este diámetro que son los 9 metros. Dice después: por seguridad, se quiere colocar una reja a 1 metro de distancia alrededor del borde de la piscina, como se muestra en la imagen. Y ahí nosotros vemos otro círculo, que viene a ser el verde, que vendría a representar la reja, que está El metro. a El 1 metro metro de más distancia que de requiere, la un piscina. metro. Claro. Dice, ¿cuántos metros de reja se necesitan? Esa es la pregunta. ¿Cuántos metros de reja se necesitan? Entonces, importante. Como ya comentábamos recién, ¿cierto? Acá están los 9 metros que vienen a ser el diámetro de la piscina. Sí, más el metro que se requiere para Ya, de pero la reja. vámonos con calma, Roberto, vámonos con calma. Aquí tenemos nuestra piscina, ¿correcto? Que son 9 metros de diámetro. Mm, Ahora, alrededor de esta piscina vamos a tener, ¿cierto?, esta reja que también es circular y que va a estar a 1 metro de la piscina en todas las direcciones. Así como aquí aparece que hay 1 metro, aquí también va a haber 1 metro, acá también va a haber 1 metro, ya es 1 metro a la redonda, o sea, hacia todos Mm. lados. Ya, ahí todos esos espacios son 1 metro, ¿ya? Entonces, la pregunta al final es ¿cuántos metros de reja se van a necesitar? Entendiendo que la reja se compra por metros de largo, ¿correcto? Mm, sí, Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que nos están pidiendo calcular? ¿El área o el perímetro? el Perímetro. perímetro. Muy bien. Área. ¿Alguien piensa que es el área? ¿O alguien se le Yo ocurrió pensaba que pensar era en el el área? área. Yo. Ya, No, el perímetro. ya. ¿Por qué no es el área? Recordemos primero por qué no es el área. Porque El el área área, donde está el agua. claro, el área, recuerden que es lo que rellena un círculo, Mm, ¿ya? Y en este caso, nuestra reja solamente va por la circunferencia. la circunferencia, por el borde. Por eso nos piden el perímetro, ¿ya? Así nosotros interpretamos que es el perímetro, Perímetro. ¿ya? Así que, ojo con eso. Ahora, yo dije apareció una raya negra, ¿cómo la hice? Y en la foto que está escribiendo. Ya. Entonces, ahora viene la parte importante. ¿Nos acordamos cómo calcular el perímetro de una circunferencia? Pero primero se sumaría el diámetro, ¿o no? Ya, El por eso tiene que estar 9,1 con Eh, el... Está bien. El perímetro es la que hace la fórmula, ¿no? Claro. 2 por pi por el radio, Ya, ¿no? 2 por pi por el radio. Muy bien. ¿Qué es lo que escribió acá la profesora? Entonces, antes de que Roberto se nos adelante, que está bien, pero se nos está adelantando, necesitamos entonces el radio. Eso es lo que yo quería llegar. O sea, saber qué es lo que dice la fórmula para saber qué datos necesitamos. Necesitamos el radio. Ahora la pregunta importante. ¿El radio de qué? ¿El radio de la piscina o el radio que forma el círculo de la reja? El El radio de todo, se suma el radio el diámetro de la piscina con el más el metro de la reja. Ya. Al final, ¿cierto? Tenemos que Serían observar que aquí tenemos 2 círculos. Tenemos el Sí. círculo verde y el círculo naranjo. A Sí. nosotros lo que nos interesa es el círculo verde, el grande, ¿verdad? Entonces necesitamos el radio del círculo grande. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Como nos está sapeando Roberto hace rato. Fijémonos que la piscina que está dentro de este círculo grande ya tiene 9 metros de diámetro, pero Ujú. nosotros le vamos a agregar para completar el círculo verde, que es la reja y el que nos interesa, ya 2 metros. tenemos que agregarle 1 metro acá, que es el metro que va desde ese borde de la piscina hasta la reja,
pero también le tenemos que agregar acá, porque de acá hacia la reja también hay otro metro. Hay 1 metro de cada borde de la piscina. Entonces, en total, ¿cuánto sería el diámetro? Voy a dibujarla al lado para que se vea. ¿Cuál sería el diámetro completo de la verde? 11. Serían 11, ¿cierto? Los 9 que 11 están aquí en el metros. medio, más 1 metro a cada lado. Son Entonces, 5,5 el radio. eso. Este sería el diámetro, 11 Bien. metros. Y como ustedes dicen, el radio sería la mitad, que es 5,5. Jonathan levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, yo tengo el total de son 34.54 que se necesita de reja. Ya, aquí tengo a Jonathan López, sí que me levantó la manito. O no sé si lo estaba probando o tiene una pregunta. No, disculpe, profesor, lo pasé a apretar. Ah, Que se ya, me muy quedó bien. pegado. Muy Se me bien, quedó pegado. no se preocupe, por si acaso. Suele pasar. Sí, yo se la voy a bajar, pero ya la conoce, así que si tiene alguna pregunta, después la vuelva a levantar. Bien, entonces serían 5,5 metros el radio, ¿ya? Esa es la parte importante y esta es la parte difícil de la pregunta, ¿ya? Ya tenemos básicamente la pregunta hecha, porque lo único que queda es reemplazar el radio y usar nuestra calculadora para calcular la multiplicación. Entonces ese no es el reto ya lo que ya hicimos es darse cuenta de que el círculo grande, que es el que forma la reja, ¿ya? Tiene un diámetro igual a los 9 metros que son la piscina, más 2 metros, uno por cada lado. ¿Cuál es el error común? Que suman solamente 1 metro. El error 1 metro, común, y ese fue el error que cometí yo. ya, es el error que la mayoría comete, ya que dice, pero la reja está a 1 metro y le suman 1 solamente metro. 1 metro, pero tienen que recordar que es 1 metro para cada lado. Por Y el cada dibujo lado. más encima ayuda harto a darse cuenta, pero a veces uno igual se equivoca. Entonces ese es el error, que en vez de poner 11, ponen 10, porque suman 1 metro solamente. Pero ya solucionado eso, como les digo, la pregunta ya está hecha. Entonces vamos a reemplazar acá en nuestra fórmula, nos quedaría 2 por pi por el radio, que ya sabemos que es 5,5. Profesor, 5,5. pero no nos dijeron nada de pi. ¿Qué hacemos? ¿Usamos el 3? ¿Usamos 3,14? Ninguna de las anteriores. Cuando no nos dicen, ¿ya? Cuando no nos dicen el valor que vamos a usar de pi, tenemos dos opciones. Dos opciones tenemos. Usted dirá, profesor, ¿cuáles serán esas dos? Y yo le pregunto a alguien que quiera atreverse a decir cuál podría ser una de esas opciones. Preguntarle al profe, el que No. lo está dando la prueba, Esa no es. o colocar el pie entero. Ya, eso. Podemos utilizar el pi completo, que sería el de la calculadora. Esa es una opción. Muy bien. Y la otra es simplemente dejar el pi como si fuera un término algebraico, ¿ya? Y vamos a explicar las dos, para que no quedemos en confusión. Ahí me Deme pilló. un segundito porque voy a compartir acá todo. Sería este, ¿no? Bien. Aprovecha de dijo, habilitar profe, la calculadora. Sí, es para mostrar la calculadora. Algebraico. ¿Se ve ahora, cierto? ¿Ven todo? Sí, ¿Ven la Sí. calculadora Sí. también, cierto? Ya. Voy a poner la Sí. calculadora encima porque ya no nos interesa. Nos interesa aquí el cálculo que está acá. Entonces, la primera opción Oh, es la que decía Sí. Roberto, que es usar el pi completo de la calculadora. ¿Y cómo lo hago? Simplemente acá marco 2, ¿cierto? Que es el número 2 que está ahí, y ahora pongo el pi. ¿Cómo pongo el pi? Depende de la calculadora. Pero en general, no está en la tecla misma, sino que está escrito en el fondo de la calculadora con color amarillo. Lo tengo que buscar. En general está por acá abajito. sube un poco la calculadora porque no se nota. Perfecto. Ahí. Ahí sí. Ya, en general el pi está en un color amarillito, escrito en el fondo de la calculadora, y en general está por acá abajo. Y ahí, por Sí. ejemplo, lo pueden ver. Yo lo estoy marcando ahí con la puntita de la flechita. Ahí está el pi en amarillo. Entonces, para yo activarlo tengo que usar esta tecla, pero como está en amarillo, primero vamos a activar Shift, que es el botoncito que está arriba a la izquierda. Acuérdense que el botón Shift, al ser de color amarillo, activa las opciones en amarillo de las teclas. Entonces yo presiono Shift, ahí, y luego de eso presiono acá abajito. Y ahí se va a poner el pi. Si yo no presiono Shift, me va a aparecer otra cosa, nada que ver, ¿ya? Así que tienen que apretar Shift primero.
Ahí ustedes lo tienen que buscar bien dónde está su calculadora y practiquen eso. Practiquen apretar el shift y el botón para que no se confundan y se lo aprendan bien y después no se vayan a poner nerviosos ni confundir en la prueba. Y después de eso simplemente ponemos acá el 5.5. Cuando nosotros ingresamos el pi hacia la calculadora nos va a hacer el cálculo con todos los decimales de pi, automáticamente. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces acá le damos igual. Y ya. Ahí nos dice 11 pi. Ahí eso es lo que yo me refería con que lo podemos dejar expresado. Pero eso lo vamos a ver después. Voy a poner esta opción. Ahí está. 34,55. Claro. 34.5575199. Generalmente podrían decirnos cuántos decimales usar de referencia. Pero si no, podemos poner todo, porque a nadie le va a dar un calambre por escribir 7 números, ¿cierto? Entonces ponemos acá 34 era. ¿Y esto no es aproximado, profe? Es que va a depender de la preguntita, pues. Como aquí en la pregunta, como la pregunta no nos dice que aproximemos, no vamos a poner todo lo que nos aparezca nomás, pues. ¿Ya? Por lo menos malo no nos van a decir que está. ¿Ya? Ahí sería... Y si, profesor, ¿y si uno le coloca en la calculadora 3.14 no funciona así? Es que cuando nosotros ponemos 3.14, nosotros estamos forzando una aproximación. En realidad el pi no vale 3,14, pues. Nosotros lo usamos así a veces para aproximarlo. ¿Ya? Ah, ya. Miren, vamos a probar, ya que lo escribimos ahí, al ladito, ya está escrito, vamos a probar qué pasaría si ponemos 3.14. Vamos a poner 2 por 3.14 por 5,5. El número se va a aparecer, ¿cierto? Porque es una aproximación, pero no va a dar igual. No. Nos da 34.54. Da unas décimas menos. Nos da un poquito más chico, ¿cierto? Una aproximación. ¿Significa esto que está malo? No, no significa que está malo, ¿ya? Pero va a depender, como les digo siempre, de lo que nos dicen en la prueba, ¿ya? Y cuando no nos dicen el valor de pi, probablemente vamos a tener que utilizar el pi completo, como lo hicimos acá, ¿ya? Ya. Esa es la primera opción. ¿Y cuál es la segunda? Es dejar el pi expresado. ¿Qué significa eso? Significa que acá en nuestra calculadora, ahí voy a escribir acá primero, opción 1, y luego la opción 2. Y la segunda es que acá en nuestra calculadora, nosotros vamos a hacer estos cálculos, pero no vamos a incluir a pi, simplemente vamos a incluir los numeritos, es decir, el 2 y el 5,5. Entonces yo pongo 2 por 5,5. Le doy igual. Me dice que da 11. Entonces yo acá escribo 11. Profesor, ¿y qué hago con el pi? Lo pongo acá al ladito. Y digo que mi respuesta es 11 pi. O 11 por pi. Ahí no capté mucho, profe. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que estos tres numeritos se están multiplicando, ¿correcto? Entonces, yo acá la multiplicación la puedo hacer en el orden que yo quiera, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces multipliqué el 2 con el 5,5, que me da 11. Y la multiplicación por pi todavía no la hago, así que la dejo escrita ahí, 11 por pi. Ahora, como nosotros sabemos que el pi tiene infinitos decimales, ya lo podemos dejar representado lo que se llama algebraicamente, como cuando hacemos álgebra. ¿Se acuerdan cuando sumamos las letras? Es lo mismo. Entonces, cuando le preguntan a usted, oiga, ¿cuánto vale el perímetro? Usted dice 11 pi. ¿Ya? Ahora, eso va a, cuando a uno le preguntan eso, está como generalizado y se entiende que el cálculo ya está hecho, pese a que la multiplicación por pi todavía no se haga. Esa es la idea. ¿Ya? Pero miren, ahora vamos a ir un poco más lejos y nos vamos a enfocar en la pregunta que nos hacen. Nos dicen, ¿cuántos metros de reja se necesitan? ¿Ya? Entonces aquí nosotros también vamos a ponerle un poquito de sentido común. Y probablemente cuando nosotros vayamos a comprar la reja, la vendan por metros. Por metro. Y no nos van a vender un cuarto de metro probablemente. Y por eso yo le decía eso de lo aproximado. Y depende del lugar, quizás ni siquiera nos vendan medio metro. Así que vamos a tener que aproximar. Y aproximar hacia arriba. Entonces, si son 34,5 metros los que se necesitan, en realidad vamos a comprar 35 metros vamos a necesitar, ¿ya? Aunque nos sobre, ¿ya? Entonces, ahí podríamos hacer
ese tipo de operación. Ya podríamos, en este caso, si nosotros lo llevamos al contexto en el que está hecha la pregunta, sabemos que nos serviría más esta opción y que además podríamos al ladito aproximarlo a 35 metros de reja. Y como yo les decía, responder la pregunta, porque aquí pusimos 35 metros, pero ¿qué significa eso? Entonces aquí tenemos que De reja. responder. Necesitamos, bla, 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 eso lo hacen ustedes, ¿cierto? 35 metros de Reja. reja. Y le pone aquí usted al ladito Aproximado. aproximado, cosa que el que lo sepa, el que lo lea, digo, sepa que usted hizo el cálculo y ya lo aproximó y dice, ah, este cabro es seco, lo pasamos al tiro nomás, listo, segundo, Ojalá. ya, esa es la idea, chiquillos, que seamos lo más coherentes, ¿cierto?, con lo que nos están preguntando y que apliquemos ahí todo lo que sabemos, que le demostremos a estos cabros que sabemos. ¿Qué les Profe, pareció? bueno, las dos respuestas que los dio, las dos son buenas. Claro, las dos son buenas, pero para este caso, si tuviésemos que elegir una, esta sería la más mejor, la más buena. Sería la preferible, ¿cierto? Porque en el contexto nos preguntan cuántos metros necesitamos. Entonces, Sí. hagamos un poquito de realidad. Si hablamos entre nosotros y nos respondemos 11 pi, nos vamos a entender porque sabemos que significa, el 11 lo multiplico por pi y tengo la respuesta. Pero si llama a la ferretería y le preguntamos, el vendedor nos dice, ¿cuánto quiere? Quiero 11 pi de... Quiero 11 pi de reja. El calle le va a tirar la reja por la cabeza, ¿cierto? Entonces, hay que ponerse ahí un poquito en el contexto, ¿ya? Pero sí debo comentarles que esta anotación de dejar expresado, cuando se trabaja en matemática un poquito más superior, se usa bastante, ¿ya? No se entrega, digamos, el número como tal, sino que se expresa nomás la respuesta, ¿ya? Pero es una cuestión, digamos, aparte. Nosotros yo creo que de preferencia, y vamos a buscar esta, ¿ya? De preferencia vamos a buscar esa respuesta. En las preguntas de alternativa puede que incluso aparezca así, ¿ya? Eso ya no lo podría yo adelantar ni saber, pero es necesario que ustedes lo sepan, que a veces la respuesta puede estar con el cálculo todo hecho, o a veces puede aparecer el pi simplemente expresado, ¿ya? ¿Se entendió esa idea, cierto? Del pi expresado nomás. Sí, profe. Sí, profe. Eso, pues, chiquillos. Esa es la pregunta que Da el comenté. mismo resultado. Al multiplicarlo igual da el mismo resultado que el... Si hace el cálculo, le va a dar lo mismo, ¿ya? Esto sobre todo yo creo que va a servir en el caso de las preguntas con alternativas, porque ahí podrían, en algún caso, ponerle esta preguntita, pero con la alternativa que aparezca el pi escrito, digamos, ¿ya? Y no nos olvidemos de la unidad de medida. Fíjense que yo la puse acá en los dos casos, porque tiene que estar. Y no se olviden de escribir la respuesta como corresponde. ¿Ya? Eso, ¿alguna preguntita sobre esta preguntita? Valga la redundancia. Profe, disculpe. ¿Cómo dijo que se saca el pi? El pi solamente es de la calculadora. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo dijo? Ya, aquí tenemos que buscar el modelo de la calculadora, ¿ya? Porque el pi va a estar escrito probablemente en el fondo de la calculadora, no sobre la tecla como tal. Como acá se observa, por ejemplo, en la pantalla. Acá abajito, la tecla dice X10X. Ole. ¿Ya? Pero en el fondo de la calculadora ahí está escrito el pi. Sí. Entonces significa que yo para activar ese pi, como el pi está de color amarillo, tengo que activar el botón que me activa el color amarillo, que en este caso es el que está acá arriba a la izquierda, el shift, por eso está de color amarillo. Entonces yo antes de poner el botón, mire, si yo aprieto el botón solo, me aparece ese por 10 que aparece en la tecla. Pero si yo antes presiono el shift y luego ese, ahí me tira el pi. Ah, ya. Es más, miren, fíjense que al lado del pi hay una letra E en rojo. ¿La ven, cierto? Pero el mío no lo tiene, profesor. Ya, pero fíjense acá que el mío lo tiene, porque Ah, ya. entonces, si yo, por ejemplo, quisiera activar esa letra roja, tengo que apretar el botón rojo, que en este caso es el alfa, que está al ladito del shift. Si yo aprieto ese, y después aprieto esa misma tecla, ahora me va a tirar la letra E. Entonces, la misma tecla puede cumplir distintas funciones dependiendo de cuál yo active.
Si lo aprieto normal, es la que está sobre la tecla. Si aprieto Shift antes, me va a tirar la amarilla. Y si aprieto Alfa antes, me va a tirar la roja. ¿Ya? Ah, Entonces ahí, ya, profe, gracias. si lo hacemos todo de nuevo, sería 2 por, ahora Shift, ahora el pi, y luego por, y ahora el 5,5. ¿Ya? Y ahí estaría la respuesta. Fíjense, Roberto, mire. Le sale el 11 pi al tiro en la el 11 pi, calculadora. eso es por la configuración que está en la calculadora, pero ahí yo lo transformo a decimal y da lo mismo. ¿Se da cuenta que igual de válido? Sí, sí es el mismo resultado. Claro. Si es que a usted le aparece el 11 pi, tienen que apretar este No, botoncito no. para transformarlo o el de las fracciones, ¿ya? Pero generalmente va a aparecer el decimal, ¿ya? Eso depende de la Sí, a mí me configuración. aparece el decimal primero. Claro, Los, eso es lo más los común. metros. Ya. Sí. Sigamos entonces. Estaríamos con la guía de área y perímetro. Por lo demás es simplemente que ustedes practiquen, porque recuerden, y lo que le digo siempre incluso a mis estudiantes en el colegio, cuando uno hace las cosas con el profe al lado, o cuando el profe las hace con uno, es todo fácil. Pero en la cancha los gallitos están solos, decía mi mamá. Ah, Entonces uno tiene que igual aprender a hacerlo solo. ¿Ya? no, si El ya día me de mañana, me valieron canas ya. claro, el día de mañana ustedes van a estar solitos dando la prueba. Entonces tienen que acostumbrarse a hacerlo solo. Y eso van a tener que leer bien, van a tener que hacer memoria solito, ¿ya? Y van a tener que controlar también la presión o el nervio que puedan tener ustedes al estar rindiendo la prueba. Entonces, eso cambia. Por eso es importante que ustedes practiquen y lo hagan igual solito después. Incluso, si ya yo lo hice acá, usted mañana o pasado lo vuelve a hacer el mismo ejercicio, pero ahora solo. A ver si lo puede hacer solo, sin mirar el apunte, nada. Eso ya le va a ayudar a usted a darse cuenta de que sí va comprendiendo y sí lo va pudiendo hacer. Pero aquí lo que me había equivocado no es que tenía que sumar el otro metro de al lado, porque el diámetro ahí se comparte en dos. ¿Sabes? Como yo les decía, el error más común en esa pregunta específica. Ese es donde todos caen la primera vez, por lo menos. Le suman una vez nomás el metro. Sí, pues eso es lo que había hecho. Ahora ya no. Claro, ahora ya no. Ya, ahora lo voy a dejar con la profesora Mitzi, que nos va a ¿cuánto se llama esto? A compartir la guía número... ¿Guía? ¿Ah? ¿Guía? Sí, la guía número 7, que sería lo que sigue en la materia, ¿ya? Ya, duda. Tengo un PPT. Presentamos PPT rapidito para recordar fórmulas, porque acuérdate que esto es fórmula. El PPT del volumen, ya, perfecto. Sí, está listo, así que ya, ok. Tengo permiso para compartir, ¿cierto? Todo el permiso. Sí. ¡Milagro! Por fin. Ya. Estoy con audio, sí, estoy con audio. Ah, los pasamos para los. Bueno. Como recordarán, se envió un video con este mismo PPT que vamos a resumir rapidito ahora. Ya la idea es que no nos atrasemos y ojalá dejemos volumen visto hoy día. Para entender lo que es volumen, tenemos de un cuerpo plano, de una figura plana, como los que estábamos viendo, como el círculo, como el cuadrado, como el rectángulo, como el triángulo, a una figura, a un cuerpo geométrico que ahora tiene largo, ancho y alto, ¿ya? Y que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y por ende tiene un volumen, ¿ya? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio va a tener un volumen. Y vamos a subir un escalón en las unidades de medida y vamos a trabajarlas con unidades cúbicas. Y las unidades cúbicas son U elevado a 3, ¿ya? Cúbico, U elevado a 3, como un cubito chiquitito. Obviamente dentro de ellas vamos a tener los centímetros cúbicos, los metros cúbicos, los milímetros cúbicos, los kilómetros cúbicos, aunque son un poco ya más alejados de lo que nosotros conocemos. Estas tres son en su mayoría las que se usan más, la unidad cúbica, el centímetro cúbico y el metro cúbico. Recuerden que esta U sirve netamente para cuando no tenemos la especificación de cuál es la unidad de medida real, ¿ya? Y dentro de estos cuerpos geométricos tenemos los poliedros y los cuerpos redondos. ¿En qué se van a diferenciar uno de otro? En que los poliedros
están hechos con figuras no circulares, vamos a decirlo. Y en cambio el cuerpo redondo tiene al menos una parte circular. Acá ustedes me podrán decir, y me ayudan, lo escucho, los nombres de cada uno o cuál es poliedro y cuál es cuerpo redondo. Partamos por los poliedros. ¿Cuáles son poliedros? El cono, No, el cono es circular, por lo tanto sería un cuerpo redondo. Espérenme que yo me equivoqué acá. Recordemos de nuevo. Cuerpo redondo tiene en alguna parte tiene un circulito, ¿cierto? Y un poliedro no presenta ningún círculo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a anotar con azul los cuerpos redondos. ¿Ya? bueno, Vamos viendo. Cuerpo redondo, entonces, ¿cuál sería? el balón de baloncesto, Ya, que sería una esfera, el cono el cono y el cilindro. y el cilindro, ¿cierto? Esos son los tres cuerpos redondos que tenemos. Y los poliedros van a ser todas las otras figuras que ustedes ven acá, ¿ya? Que serían el cubo, los voy a nombrar con su nombre así como real y después les especifico. El cubo, un paralelepípedo, un prisma triangular, un prisma hexagonal, un prisma pentagonal y una pirámide. ¿Ya? No se preocupen por los nombres que después los van a poder diferenciar solitos porque tienen una característica en específico, ¿ya? Solamente estamos analizando para que los vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, cuerpo redondo, tienen algo redondo. Poliedros no tienen nada redondo. Continuamos. Partes de un cuerpo geométrico. Vamos a tener aristas y vértices, tal y como en una figura plana. La arista obviamente va a ser esta línea, este segmento que está acá, no sé si se nota con el color que estoy anotando. La cara, no, Está la arista, como bien. decía, los vértices, que son los puntitos acá, podríamos decir, que es donde se intersectan estas aristas, ¿cierto? Y las caras. Voy a piensen en una cara como un lugar donde yo puedo apoyar la figura. ¿Ya? Pensémoslas de esa forma. Es algo plano, una cara es algo plano. Como la base, Es que podría ser una base, pero fíjense, por ejemplo, en la pirámide que está acá. Si se dan cuenta, esta cara, que está aquí en celeste, no es necesariamente la base. ¿Ya? Entonces las caras van a ser los lugares planos de esta figura. En la pirámide hay varias caras, está esta celeste, esta que voy a dibujar un poquito más, acá abajo, que sería incluso la base de esta pirámide, y también podemos encontrar esta de acá, ¿cierto? Tenemos que tratar de ver en 3 dimensiones un poquito. Y nos falta una cara. ¿Cuál nos falta? La de atrás. La de atrás, ¿cierto? Nos falta la cara de atrás, que la voy a denotar con amarillo. Esa es la cara de atrás. En este caso, ¿cuántas caras tiene este cuerpo geométrico? 2, 3, 4 con la de abajo. 4 con la de abajo, ¿cierto? Tiene 4 caras, ¿ya? Entonces, no necesariamente una cara es donde yo me voy a posicionar, pero de que me sirve para poder ponerlo en un lugar plano, me sirve porque la cara siempre va a ser plana, ¿ya? Y en el caso del cilindro que tenemos acá, tenemos una base, que si se dan cuenta aquí puede ser tanto la superior, que está acá, la inferior, como la inferior, ¿cierto? Tenemos una altura de la figura y importante acá reconocer un radio, ¿cierto? Como tenemos una circunferencia, en este caso vamos a tener un radio, ¿ya? Y se nombra radio basal más que nada haciendo alusión a la base. Sigamos. Ya. ¿Cómo se puede formar un cuerpo geométrico? Y si se fijan, aquí viene una palabra importante en geometría que es el prisma, ¿ya? Los prismas se generan por traslación,
¿cierto? Aquí está la palabrita traslación. Sí. Traslación significa que yo voy a tomar la misma figura, fíjense en el primero, voy a cambiar el color, eso sí. Y si dibuja un poco más... Exacto, y literalmente se mueve en una dirección y al posicionarla en otro lugar, lo que voy a hacer es unir sus vértices. ¿Ya? Fíjense que lo que se mueve siempre es lo mismo. ¿Ya? Es importante porque acá siempre va a quedar esta línea que va a unir los vértices de cada una de las figuras, que en sí se podría decir que es la misma que se trasladó. Y así se forma un prisma. ¿Ya? Siempre es una misma base, fíjense, acá tengo esta base, y, o sea, mejor dicho, para que hablemos bien los conceptos, esta cara que está aquí, que es la cara pentagonal, se trasladó, y al trasladarse formó una figura geométrica, y esa figura geométrica se le llamó prisma pentagonal. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una traslación con las caras que nosotros conocemos, con las figuras geométricas que nosotros conocemos, podemos obtener un prisma. Y esa es una forma de tener un cuerpo geométrico. Y acá abajito ya se ven más sólidos, ya se ven con más volumen, ¿cierto? Tenemos un prisma triangular, que obviamente tiene un triángulo en sí. Un prisma cuadrangular, que también nosotros llamamos paralelepípedo. Pentagonal, una cara de 5 lados. Prisma hexagonal, 6 lados. Heptagonal, 7 lados. Octagonal, 8 lados. Como verán, los matemáticos somos muy ingeniosos en cuanto a los nombres. Ya tratamos de ser lo más práctico en ese sentido. ¿Quedó claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Es importante entender esta parte, porque después cuando calculemos volumen, esto nos va a hacer toda la lógica posible, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta, ahora, pregunten. ¿No? ¿Todo claro? Ya, vamos a continuar. ¿Don Roberto, alguna duda? No, que le iba a decir según los vértices, según la prisma, como le decía, hexagonal. Según la cantidad de lados. Según la cantidad de lados que Sí. tenga la base de esta figura, vamos a decir si es pentagonal, hexagonal, heptagonal, y así podemos estar infinitamente nombrando figuras, ¿ya? Acá esta es rotación, ya aquí Esta es rotación. Sí, porque me... Ya, aquí toda su imaginación a volar, ¿ya? En cuanto a la rotación, nosotros también podemos obtener un cuerpo geométrico, ¿ya? Y para eso necesitamos un eje, que en este caso está marcado con rojo, estamos acá en el primer ejemplo, un eje y una generatriz. Y esa generatriz va a ser la figura que va a generar el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este eje y esta generatriz? Sobre este eje, esta generatriz va a girar en un sentido para formar la figura. Si yo esto lo giro así, si se dan cuenta, solamente estoy moviendo el vértice, se va a formar un círculo, ¿cierto? El de abajo, este vértice de acá, también lo voy a mover, como si estuviera girándolo por el eje, y también voy a obtener un círculo, ¿cierto? Y esta línea de acá, si yo la giro muchas veces, lo voy a hacer de otro color, lo que va a ocurrir es que voy a formar un cilindro, ¿cierto? Y ahí se puede notar un poco más cómo va quedando todo esto, ¿ya? Otra forma, para los que les cuesta imaginar un poquito, es pensar que esa generatriz que estaba, que era un rectángulo, que era de esta forma, lo coloco literalmente en un taladro y lo hago girar.
infinitamente, ¿ya? O algo tan simple como hacer un movimiento del lápiz de esta forma, no sé si me ven por ahí, así también se puede generar siempre y cuando yo tenga la generatriz, obviamente, ¿ya? Una Pero es pregunta, una profe. forma... ¿Cómo? Una pregunta. Dígame. Al rotar esta generatriz, ¿siempre va a ser para un mismo lado o son diferentes? Siempre para formar un cuerpo geométrico vamos a utilizar un mismo lado. También estos se llaman cuerpos por revolución. Eso significa que yo, igual que una juguera, igual que un taladro, giro, giro, giro hacia un mismo lado y visualmente se va formando un efecto. Y ese efecto me da como resultado lo que yo tengo acá, que de un rectángulo pasamos a un cilindro. Una forma ¿Sí? geométrica. Claro, un cuerpo geométrico. Literalmente lo que nosotros hacemos es pasar de algo plano, tenemos una figura geométrica acá, a un cuerpo geométrico. ¿Ya? Cuerpo geométrico. Claro, pero ojo que es la idea, porque en sí un cuerpo geométrico es algo que yo puedo tocar y que me va a ocupar un espacio, ¿ya? Literalmente como el cono del confort. Profesora, ¿Mm? Dígame, ¿me permitiría compartir un poquito la pantalla para mostrar una pequeña animación sobre eso mismo? Para dele, por favor. ahí darle un plus. Espérame. Ya. Ya lo ven todo, ¿cierto? Sí. Sí. Miren, observen ese pequeño videito. Ven ahí girándolo, se forma el cilindro ahí, la representación. Eso. Ahí giro Ahí a la derecha. Puede Sí, girar a la derecha o a la izquierda, claro. no afecta en nada, siempre y No cuando afecta en siempre se nada. mantenga el mismo giro. Profesora, ¿me escucha? Dígame, sí, ¿Y cuál sería la pregunta sobre eso? ¿Cómo nos harían una pregunta sobre los cilindros y los... ya. Déjeme un momentito y vamos a ver un ejemplo de todo esto, ¿cierto? Obviamente, lo que nosotros estamos buscando es encontrar el volumen, tratar de calcular el volumen que va a ocupar un cuerpo geométrico, ¿ya? Pero sí pueden aparecer preguntas literalmente sobre esto, por ejemplo. Ya. Supongan, espérenme, me salté mucho. Profe, yo aquí tengo una pregunta sobre lo Dígame. lo que está hablando. ¿Sí? Y dice, indique las posibles figuras generadoras del cuerpo siguiente y sale como una Exacto. torta. Exacto. Miren, Y aparecen estas flechas como indicando como a qué lado girar. exacto. Yo les voy a hacer Y un ahí- ejemplo ahora de eso, ¿ya? y me Ya que sa- y me tenemos la sale en otro- idea, vamos a ¿Mm? hacer lo siguiente, miren. Eso rojito que estoy dibujando ahí va a ser la generatriz, ¿ya? Sí, sí, estoy claro en eso. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de que me quede lo más, o sea, me va a quedar derecho porque lo estoy haciendo así. Lo de Acá, la flecha yo le pregunto, profe. acá, acá y acá, ¿ya? Vamos a suponer que nosotros tenemos este eje, esta generatriz, ¿ya? Voy a poner una G de generatriz, y este es nuestro eje. Y vamos a decir que la figura va a girar de esta forma, ¿cierto? Hacia la izquierda se podría decir. A eso me ¿Ya? refería yo. Entonces la pregunta que ustedes les podrían hacer es, ¿cuál es la figura resultante al girar sobre el eje la generatriz? Y ahí ustedes tienen que usar su imaginación, ¿ya? Entonces yo podría hacer, voy a darles dos opciones para que más o menos analicemos esto. Podría ser que el resultado fuera así. Con... Como casi un reloj de arena.
¿cierto? Y ahí estaría la generatriz. O en azul voy a dibujar el otro posible caso. Vamos a cambiar el color acá. Ahí en rojo. Y dije en azul. Vamos a hacer este que está acá. Si me queda feo, tienen que tener en cuenta que estoy a mano alzada. Así que... ¿Cuál es la opción, perdón, que ustedes creen que es correcta? ¿La verde, que le vamos La a poner verde. A, o la azul, que sería la B? verde. La A. Verde. La A verde, ¿cierto? ¿Y qué Porque lo no hace está pensar pegada a la eso? derecha. No está Por la pegada a la... distancia que tiene el punto Exacto, centro. esa distancia que está ahí marca una diferencia absoluta en lo que es este espacio y acá este espacio que absolutamente no está, ¿ya? Ese es un tipo de pregunta que les podría aparecer. Y también, como dijo, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, aparecer Yo, al revés. Don Roberto, le iba a decir Sí. Raúl. Podría aparecer al revés. Podría aparecer el cuerpo geométrico ya listo, como por ejemplo este cono que está acá, y les podrían dar opciones para saber de dónde salió esta figura. ¿Ya? Esas son las dos opciones que les podrían preguntar en este caso. Esa es la pregunta que tengo acá yo. Ya. Que me sale el cuerpo geométrico entero y me salen tres alternativas. Uno por el lado izquierdo, otro por el lado derecho y en el otro es... ¿Esa está en la guía o la tiene usted? En la guía. Ah, ya. La guía la vamos a alcanzar a ver, así que tranquilos que ahí vamos a tener otro ejemplo, ¿ya? Para seguir avanzando con esto. Ya, entonces, bueno, acá obviamente está lo del triángulo que forma este cono y lo de la semiesfera, o sea, perdón, el semicírculo que forma la esfera, ¿ya? Sigamos. Una observación nomás. Rotaciones. Dígame. Y aquí en el caso de la esfera, puede ser formada por un semicírculo o por un círculo completo que gira en torno a su diámetro. Para que no se confundan, que ahí pueden salir los dos casos. Ah, tú dices, ¿con esto pintado o sin esto pintado? No, y si el círculo está completo también funciona, y lo Ah, hacemos también, con respecto a su diámetro. Claro. Ya. Lo que hemos visto es traslación y ahora estamos en rotación. Rotación, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahora vamos a ver cómo se mide el volumen de un cuerpo geométrico, ¿ya? Entonces, nosotros, si se daban cuenta, y al principio de cuando estábamos viendo área, analizábamos que había que multiplicar algo, ¿cierto? Que era como el largo por el ancho, como que eran dos medidas que habían que multiplicar. Bueno, en este caso vamos a utilizar tres medidas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un largo, un ancho y un alto, ¿ya? Y para cada figura hay una fórmula que tiene su razón de ser. Para el cubo, que es la fórmula más simple, tenemos que simplemente analizar que el cubo tiene tres lados iguales, ¿ya? Al tener tres lados iguales, lo que nosotros hacemos es multiplicar lado por lado por lado. Ese es en el caso del cubo, que es lo mismo que decir A al cubo, ¿sí? Claro, o también, como dicen acá, lado por lado por lado. Es una forma de verlo, ¿sí? Esa es la fórmula del volumen, del cubo. Y aquí hay un ejemplo. Si tengo un cubo que tiene una arista de lado 3, y yo sé que esto es un cubo, entonces todos sus lados miden 3 centímetros. Por lo tanto, 3 por 3 por 3, que es lo mismo que 3 elevado a 3, me da 27. Y la unidad de medida, centímetros al cubo. ¿Ya? Por el lado de un paralelepípedo,
que es como un rectángulo con volumen, se podría decir de forma simple. La diferencia que vamos a tener con el cubo es que sus lados no miden lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es también multiplicar lado por lado por lado, pero en este caso, los lados no necesariamente van a medir lo mismo, ¿cierto? Por eso dice A por B por C. Acá hay un ejemplo, 6 centímetros, 4 centímetros y 3 centímetros, ¿cierto? Multiplicamos los 3 y obtenemos 72 centímetros al cubo, ¿ya? Como estamos calculando volumen, tenemos claro que la unidad de medida va al cubo. Profesor, ¿algo que agregar? O chicos, ¿algo que preguntar? ¿Algo que no quedó claro? No, nada. ¿Alguien alguna duda? Que yo ¿Nadie? estoy confundido con otra materia. ¿Con qué se está confundiendo? Paralelepípedo también. Paralelepípedo puede ser visto así, Lo otro como que, está como en el les dibujo, dije, sí, o como les así. dije, como les dije de las 3L, también está lado, ancho, lado. Ah, no, no. Lo que pasa es que Roberto se está confundiendo de materia, claro. Lo que Sí, pasa es que lo que está viendo Roberto son las transformaciones isométricas, dentro de las cuales también hay una que se llama traslación, que es cuando uno traslada una figura, ¿ya? Sí, Lo está confundiendo con la semejanza de los triángulos también. ¿Ya? Entonces, yo eso lo tengo. claro, eso es lo que está viendo usted ahora. El lado, 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 el ángulo, lado, todas esas cosas. Pero ahora lo que estamos viendo es simplemente que hay un tipo de cuerpo geométrico, que son los prismas, que se pueden generar trasladando una figura, ¿ya? Pero no tiene que ver con la traslación, que es la transformación isométrica que usted está pensando. 6x7, cae arriba el computador, los sin mierda. Ya, Ese casi. entonces estoy. De pata pela. Esa es casi la última guía, ¿cierto, profe? La que le estoy diciendo yo. Sí, esa es de las últimas más o menos que vimos. del año pasado, yo creo. Ya, aquí la tengo. ¿No? Ya, Ustedes ya. también mandamos traslación, pues, ¿no? No, sí, Sí, no No, es. no hemos visto nada de eso. ¿Segura? Ah, entonces ¿Segura? puede ser del año pasado. Sí, porque de No, lo que yo sí, recuerdo es área, Ahí nomás, perímetro, nada más. volumen. Ah, Oye, ya, sí puede ser. ahora sí lo encontré. Figura geométrica, área y Dirección. perímetro. Fórmulas matemáticas para calcular. Sí, porque estaba viendo lo de la última materia también, del volumen. Esto es el volumen. Ya. Sigamos. Entonces, obviamente, como vimos al principio, no solamente está el cubo y el paralelepípedo, ¿cierto? También tenemos los prismas, ¿cierto? Y los prismas, por algo se explicó de a dónde salía un prisma. Si se dan cuenta acá, aquí en estos cuadritos verdes, yo estoy haciendo una nube roja, hay una fórmula que es el volumen para prismas en general. Y el volumen para prismas se basa en calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura, ¿ya? Entonces, si el prisma es triangular, nuestra base es triangular, ¿cierto? Y si tengo una base triangular, lo que voy a hacer es calcular el área de ese triángulo para luego multiplicarla por su altura, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque al calcular el área, que yo estoy pintando acá de rojo, lo que nosotros estamos haciendo es calcular cuánta superficie ocupa, ¿ya? Pero como esto es un cuerpo, tenemos que agregarle a su vez todo lo que ocupa hacia un lado o hacia arriba, dependiendo de cómo esté posicionado todo esto. Y esto estaría hacia el lado, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es como ir colocando
un triángulo sobre otro triángulo, sobre otro triángulo, sobre otro, y así sucesivamente, ¿ya? Al multiplicar por esta altura, lo que estamos haciendo es contabilizar toda esta otra medida que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, para prismas, para cualquier prisma, calculo el área basal y lo multiplico por la altura. Y acá están las medidas de un ejemplo de un prisma triangular. La base es 6 y la altura que está determinada por esta línea que está acá, que está en un ángulo recto, como vimos en la clase anterior, nos da la altura. Tenemos 5 de altura, 5 metros de altura y 6 metros de base. ¿Para qué? Para calcular el área del triángulo. Calculamos con la fórmula. La fórmula era base por altura dividido en 2, ¿cierto? Entonces, hacemos el cálculo, 6 por 5, 30, dividido en 2 es 15, y ese es el área, solo la parte del área. Pero como estamos calculando el volumen, lo que vamos a hacer es multiplicar esa área por la altura de esta figura, que en este caso es 15. Al multiplicarla por 15, nos da 225 metros, y como es el volumen de una figura, es al cubo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una pregunta, ese que pone acá en el de abajo o en el de arriba, que tiene esa, parece que se llama la altura, ¿esa se mide por los dos lados o se mide entera? Ayúdenme porque escuché Profe. entrecortado. Profe, Espérame un poquito, Roberto, espérame un poquito. Espérame un poquito. es que tengo más... Espérame un poquito. Para responderle primero acá. Bueno, Gracias, que lo que claro. no. Este 15 que está acá, a ese se refiere, ¿cierto? A ver, no, mira, del dibujo de abajo Ajá. está en un triángulo y tiene para la medida de 5 centímetros. Sí, Ese se mide una sola vez, no es que... Ah, claro, no. Se mide solo una vez. ahí no escucho nada. Se mide una vez. ¿Por qué? Claro, ¿por qué motivo? Porque aquí primero hay que entender dos cosas. Claro, no, no es como el radio. ah, ya. Claro, no, no es como el radio. Sí, lo tenía claro, pero igual tenía la duda. Ya. Ahora sí, profe, Ahora dale, Roberto. Ahora sí. para ver si es que estoy bien en lo que estoy estudiando, ¿no? Esto después de lo del cono igual va con un tercio. Sí, Es lo mismo ya. Claro. sí, es lo Sí, mismo. que tengo dos materias, tengo dos, como le estaba diciendo antes. Ahora sí, Sí. ahora ya. ¿De dónde sale al cubo 225 Ya. metros? Recuerden que cuando nosotros calculamos volumen, estamos multiplicando 3 medidas, ancho, largo y alto, ¿cierto? Y el volumen se mide en unidades cúbicas. Entonces, ese metros cúbicos aparece por lo siguiente. Denme un segundo para poder borrar acá y se los voy a anexar. Aquí. El 6 tiene metros, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí al ladito con azul. Ahí. El 5 también tiene metros. El 2 es netamente de la fórmula, ese no tiene unidad de medida. Y el 15 también tiene metros, ¿ya? Entonces, metros por metros por metros son metros al cubo, ¿ya? Y el 225 nace de la multiplicación y la división que tenemos ahí. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, recordar, volumen para prismas es área basal por altura, ¿ya? Área basal por altura. Acá tenemos otro ejemplo de prisma, ¿ya? Un prisma pentagonal que tiene 5 lados, que está dibujado acá para verlo un poco mejor, y un prisma hexagonal 6 lados que está acá, ¿ya? Pero vamos a usar la forma genérica del volumen, que es área basal por altura.
No recuerdo, profesor, y ayúdeme si explicamos cómo calcular el área de un pentágono, de un hexágono. No, eso no lo No. hemos explicado en detalle. No. Ya. Coloque su atención acá entonces. Fíjense. El apotema, si se dan cuenta, eso rojo que está acá, forma una altura de un triángulo, ¿cierto? Del triángulo que en este momento va a pasar a ser morado. Ese triángulo que está ahí, tenemos altura, que sería el apotema, y el lado, que sería la base, ¿cierto? Ese es un triángulo. ¿Por qué es importante entender este triángulo? Porque en un pentágono regular o en un hexágono, estos triángulos son exactamente iguales. ¿Ya? Y al igual que en el ejercicio del área, si nosotros podemos obtener una de estas áreas y las otras son iguales, las podemos replicar. ¿Cuántos triángulos hay en este pentágono? 5. 5. 5, ¿cierto? Y los 5 triángulos son iguales. Entonces, si yo calculo el área de un triángulo, por ejemplo de este, sería lado por apotema, que vienen a reemplazar a la base y la altura, ¿cierto? Y eso lo tenemos que dividir por ¿cuánto? Por 2. Por 2. ¿Por qué? Porque la fórmula del triángulo es así. Sí. Pero esa es la fórmula de un triángulo. ¿Cuántos triángulos habían en el pentágono? 5. Por lo tanto, para saber el área total del pentágono, tenemos que multiplicar todo esto por 5. Y así obtenemos el área total de la figura. ¿Qué hacemos si tenemos un hexágono? Lo mismo, calculamos base del triángulo por la altura del triángulo, lo dividimos por 2, pero para calcular todos los triángulos, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar? Por los 6. 6. Por 6, porque son 6 triángulos. Y aquí está el resumen de eso, ¿ya? Lado por apotema, que recuerden que es, el apotema es desde el centro de la figura hasta una de sus bases, ¿ya? Formando un ángulo rectángulo. Dividido en 2 porque es el área de un triángulo y depende de la cantidad de lados por cuánto lo voy a multiplicar. Y ese es solamente el área de la base. Ahora me falta multiplicarlo por la altura de esa figura. ¿Ya? Eso es generalizado. Lo que más nos va a costar aquí es el tema de cómo calcular el área de un hexágono de un pentágono. Vamos a los ejemplos numéricos. Fíjense acá. Tenemos un pentágono igual. Y acá me dicen que, fíjense que aquí el lado del pentágono mide 5 centímetros. Lo voy a completar acá. 5 centímetros. Y el apotema del pentágono mide 3 centímetros, ¿cierto? Lo cual reemplaza a la base y la altura. ¿Ya? Triángulos. Sabemos que hay 5 triángulos en un pentágono que son exactamente iguales. Calculamos el área de un triángulo, perdón, que es eso que está acá. 5 por 3 dividido en 2. Y lo multiplicamos por 5 porque son 5 lados. Y esto, que es el área de la base, la multiplico por 10. ¿Por qué multiplico por 10? ¿Por qué? Porque son 10 lados, supongo. Porque 10 es la altura del cuerpo geométrico, es esto que está acá. ¿Ya? Y al multiplicar todo eso y hacer la división, me da este resultado. Y como les dije, estamos calculando volumen. Todo eso dentro de un paréntesis. Tenemos centímetros. ¿Cómo?
Para hacer esa fórmula tiene que ir dentro del paréntesis. Lo que pasa es que el paréntesis es para indicar que esto es el área de la base. Usted lo puede hacer aparte. Lo puede hacer aparte y después lo multiplica por la altura, ¿ya? Pero esto es simplemente, más que nada, para guiarse por la fórmula que estaba acá. Yo acabo de retroceder, que está acá, ¿ya? Más que nada para acordarse y poder estudiar de a dónde salió esto, para hacer la separación. Por eso, área basal por altura, ¿ya? Pero, como son multiplicaciones y divisiones, no hay problema si no lo colocan. No hay ningún problema. Profesora Mixi, En no... la calculadora, ¿cómo lo podemos hacer para hacer todo ese... Espéreme un poquito, déjeme responder alguien estaba preguntando antes que don Roberto. Sí, lo que pasa, profesora Mixi, es que estoy viendo la pantalla de mis compañeros, al profesor, pero no veo su explicación, no sé por qué. No veo su pantalla, ¿Los demás ven el PPT? No lo veo. Yo veo a mis compañeros, al profe, yo misma, pero no veo el PPP. Apriete la pantalla donde está la imagen de la profesora. No está la profesora, está el profesor. A ver. Jimé, ¿está en el compu o en el celu? No, en mi celular. Ya, con el dedito, mueva la pantalla para el lado izquierdo. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Estaba todo el rato así, viendo la cara de mi compañero y no veía la explicación. Y no quería interrumpir, pero ya está bien. Ahora sí. Bueno, después puede ver la grabación. Sí, por eso también. Sí, pero ahora ya aprendí lo que hay que hacer. Gracias. Ya, por nada. Don Roberto. No, ya lo hice ya. Ah, ya, pero igual la explicación por si a alguien le quedó la duda. Si usted, o sea, obviamente usted va a hacer esto en la calculadora, ¿ya? Yo cuando hago este ejercicio asumo que podemos usarla. Entonces, lo que hacemos es 5 por 3 dividido en 2 me va a dar un resultado, ¿cierto? Eso es una forma de hacerlo. Lo multiplico por 5 y después por 10. La otra forma de hacerlo es, como tenemos multiplicaciones solamente, y esto ya quizás es un poco más avanzado, podemos hacer lo siguiente en la calculadora. Poner paréntesis, 5 por 3, cierro paréntesis, dividido en 2 por 5, pero la verdad es que así los voy a complicar mucho más, ¿ya? Así que no se me compliquen y pueden, en este caso pueden hacerlo todo junto, pero Sí. mi recomendación es que lo hagan paso a paso, ¿ya? Pero se puede hacer, si es que me sale una pregunta así, igual como lo hice ahora. Bien ordenadito, sí. Sí, manteniendo Pongamos siempre el orden. ¿Ya? Entre paréntesis le coloqué 5 por 3 dividido en 2 por 6. Cierro paréntesis por 10. Ya, me hizo la de abajo. Sí, y me salió el mismo resultado. Sí, miren, que recuérdense de esto siempre que usen la calculadora. Si hay sumas y restas solamente, puedo hacerlo todo junto. Si hay solamente multiplicaciones y divisiones, puedo hacerlo todo junto. Pero en el caso de que hayan sumas y restas, multiplicaciones y divisiones mezcladas, háganlo paso a paso. Háganlo paso a paso, ¿ya? Porque hay algunas calculadoras que toman el orden y lamentablemente hay otras que no, ¿ya? Y ahí nos puede jugar en contra ese tema. Entonces mejor asegurarse y hacerlo paso a paso. ¿Ya? Ya. Terminemos con el último, ¿ya? La idea es que puedan ver acá lo mismo en realidad. La base, la arista de este hexágono, mide 5 también. Y si se dan cuenta, la apotema es el mismo que estaba en el pentágono, 3. Pero la diferencia de esta base, de la anterior, con la base del ejercicio de acá, es que es un hexágono y un pentágono, ¿cierto? Por lo tanto, para calcular el volumen acá, voy a tener que multiplicar por 6. Y en el caso anterior tuve que multiplicar por 5.
¿Ya? Entonces, Según los área lados, del- según los lados que tenga según los la lados figura. que tenga la figura. Sí. Entonces, área del triángulo, de este triangulito que está acá, que voy a pintar. Ahí. Área del triángulo, por la cantidad de triángulos que tiene esa figura, por la altura del cuerpo geométrico. Y yo aquí me mandé una embarrada porque fíjense que En el aquí 10 eran dice 13 y aquí dice 10, ¿cierto? Sí, no había Ya, dado cuenta. tenemos dos opciones, arreglamos este o arreglamos este. Y vamos a arreglar No, este, hicimos vamos a así, dejarlo no, en 10. ya lo hice ya. Ya, pero con 10 le dio 450. 450 centímetros cúbicos. Sí, lo que pasa es que el error estaba acá en la altura de la figura, porque la idea era que se fijaran que el hecho, fíjense que son las mismas medidas, 5, 3 y 10, ¿cierto? Pero como son, a pesar de que son iguales, el volumen no me da igual, me da 375 arriba y Por los lados. 450 abajo, Eso es y por eso los es lados. por Por los los lados. lados. Porque el hexágono va a ser más grande y por lo tanto el volumen de ese prisma hexagonal va a ocupar más. Y si se hacía por 3 se daba 585. Si se hacía por 3 se daba 585. 585. Ya por si alguien lo hizo, 585. Uy, que escribí cualquier cosa, menos 585. Acá. 585 y recordar centímetros, perdón, cúbicos. Cúbicos, sí. ¿Ya? Ya. Y si mi memoria y mi coordinación no me fallan, no sé si alcanzamos a hacer más, profesor. Alcanzaríamos, pero estaríamos muy justitos. Yo prefiero que lo dejemos hasta aquí. Sí, ¿Cierto? después viene la de... Sí, porque los chicos también tienen otra clase, yo igual tengo otra. Pucha, una consulta para todos y para el profe. Tengo unos videos muy buenos de esta materia, ¿ya? Donde se explican las fórmulas. ¿Qué les parece? Son videos que no duran más de 4 minutos. ¿Qué les parece si yo mañana se los envío para que los vean y así vengamos preparaditos para la clase? Buenísimo sería. Sí, bueno, Si duran más, mejor todavía. Se lo agradecería. No, si duran más se ponen fome. Si la explicación es súper No, fácil. no, si no se coloca fome, si es para entender más bien, no, así. No, pero créanme que la explicación es muy, muy buena. Es del mismo video que estaba explicando lo de la rotación. Ah, ya. De la misma persona. Y son bastante buenos los videos y dejan muy claro el por qué. Porque como don Roberto dijo por ahí, aparece un dividido 3. ¿Ya? Y de repente entender el por qué la fórmula es así, hace que en la prueba se recuerden de eso. Porque Profe, si tienen buena memoria, se van a aprender la fórmula. Pero si Claro. no tienen buena memoria, tienen que saber de dónde vino para al menos decir, ah, era por esto y por esto. ¿Ya? Así que les voy a mandar esos videitos para ¿le que puedo los pedir vean un favor? durante la semana. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me Dígame. puede mandar el material de eso, de esto lo que pasamos recién, del apotema? Que igual lo entendí, pero igual quedé con algunas dudas, porque esta materia yo no la había hecho. Vamos a ver, ¿Qué porque guía es, yo profesora? sé que en ¿Qué el sale en video... Disculpe, ¿qué guía es? Porque yo había sacado una que dice semejanza y teorema. ¿Vimos semejanza? Sí, pues la vimos, pero No, pero parece que no saqué la que están pasando ahora. No hemos la de visto, ahora, profe. la de ahora, La hora es las 7, no, la de ahora es la guía. creo, ¿no? A ver, Ah, la de ahora es las 6. la de ahora es la 6. En las 6, ya. Para la Ah, próxima las clase 6. tenemos que tener las 6 entonces, para sacarla, porque yo no la tengo tampoco. Sí, la Sí, 6 yo es la que tampoco vamos a la ocupar saqué. la próxima clase también, la 6. Las 6, ya. La que es la misma que vamos a mirar hoy día, pero en realidad la vamos a ver la próxima semana, la 6. ¿Ya? Ya. Estas son ¿Y expresiones. esa la tenemos ahí en el WhatsApp o no? ¿O Sí. en el correo? Están enviadas al En correo y al WhatsApp. ambas. Ya, Profe, para esto es lo para que estamos sacarla. viendo son expresiones matemáticas para calcular el volumen de cuerpo geométrico. Sí. Sí, se puede Sí. llamar así. Profesora, Sí, quisiera saber dónde puedo encontrar dónde estaría, Voy a repasar. pero dónde,
como le explico, no sé si la puede ver, porque se la voy a explicar. ¿Esa guía dónde la puede encontrar? Donde yo voy a meterla en una parte. O sea, por ejemplo, en una parte chica, No escucho Compañera, se te escucha muy mal, no se te se escucha muy escucha bien. entrecortado, no se entiende, compañera. No, Yo creo que sería que mejor pregunte por WhatsApp escrito, porque Sí, no se le entiende nada. o si gusta puede escribir en el chat del Zoom. No sé si puede escribir en el chat del Zoom. Es que le escuchamos tan cortado que no lo alcanzamos a entender. voy a mandar la foto al WhatsApp. Ya, Ya, ahí le respondemos, no hay problema. sí, no hay problema. Profe, sabe que le quiero hacer una consulta. Ujú. Es que resulta que yo tengo hartas guías, pero son dos las únicas que están con números, que la 1 y la 2, las demás todas solamente tienen nombre, por ejemplo, volumen, ¿Qué es lo que nos pasa a todos, compañeros? claro, entonces de repente Lo mismo me pasa a mí. no entiendo cuál es una y la otra, entonces busco Sí, para yo allá, estoy para igual. acá, me muevo. ¿Y cómo yo las tengo todas con número aquí? Miren. No, salen sin número, profesora. Salen sin número, yo no las tengo con Tengo número. 3 con número. Es ¿Sí que las puede dos- mandar al WhatsApp con Yo tengo número? dos Y nomás con así número. es que nos ordenamos. Claro, es que Ya, parece que no le profesor. pusimos el número en la hoja, no le pusimos el número. Entonces los chiquillos Puede lo ser, escriben sí. y después no lo tienen. Ya, Ya, pero yo la Ya. imprimo, la que y estamos- no me salen. la que estamos viendo ahora es la de volumen. Entonces, póngale un número 6 al tiro. Ya. ¿Esa? ¿Esa es? Es la que dice Sí, es volumen. la de volumen. Tiene que decir volumen arriba. La mía dice guía de volumen de cuerpos geométricos. Eso. Esa misma. Ya, le voy ¿Esa a es la poner 6? ¿Esa es la Y es 6? la 6. Esa es la 6. Ya le puse la 6 al tiro. Guía Dígame. de volumen. Sí. A ver si le logramos entender. Le mandé las dos fotos Ya. para que porque no la puedo resolver. Ah, ya. Tiene dudas de cómo resolverla. Sí, Ah, las ya, ya. dos. Ah, ya, pero esta es de la guía 7. Sí, pero que nunca la pude resolver. No encontré la solución. Lo que Ah, ya. Ya. Se la respondo mañana, eso sí, porque ahora tengo la otra clase, ¿ya? Mañana le mando la respuesta de cómo se hacía. Listo, no hay problema. Hasta luego, profe. Ya, Muchas quedamos en eso gracias. entonces, ¿ya? Ya, Nos que estén vemos. bien. Chao, gracias. Cuídense. compañero Roberto. Adiós, chao. Gracias. Profesora. Chao, Adiós. compañero. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Bye.